es un placer saludarles nuevamente y poder alabar al Señor. Dios escuchó nuestra alabanza, nuestros cánticos. El Señor también se glorificó a través de la oración. El Señor nuestro Dios se exalta y se glorifica en todo momento. Damos gracias al Señor por lo que hasta este tiempo el Señor ha podido hacer. Damos gracias a nuestro Dios. Hermanos, qué importante es para nosotros y también para el reino del Señor poder estar siempre en continua oración. Qué importante es para nosotros también estar comunicándonos con el Señor, expresándole nuestras palabras dirigidas por el Espíritu Santo. Y es parte de lo que en ese momento pudimos hacer al presidirnos la familia que acaba de orar. Pero es necesario también que llevemos en el Señor como base su palabra, que llevemos como base lo que el Señor quiere compartirnos en este momento. Y mire, una de las cartas que uno de los apóstoles escribió de manera personal fue las cartas más bien que escribió a Timoteo. Y el Espíritu del Señor me llevó a que podamos nosotros ser parte de lo que Pablo le pudo escribir a Timoteo. Y quiero compartirles una palabra de lo que Pablo le indicó a Timoteo que tenía que hacer cuando se encontraba en una de las iglesias que el mismo apóstol había establecido por el poder del Espíritu Santo. Y quiero compartirles en el Señor el tema a través de este video, y el tema está ahí en sus pantallas, o el título de lo que vamos a compartirles hoy. Y el título es, ante todo, oración. Ese es el título que vamos a estar compartiéndoles, ante todo, oración. Y vamos a leer la escritura que se encuentra allí en sus pantallas, que es 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. En esta carta vamos a leer la indicación que el apóstol Pablo le dio, como le decía a él, su hijo amado Timoteo. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice la escritura así: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Es la palabra del Señor, hermanos, la que acabamos de leer, y damos gloria y honra por ella. Fíjense que en esta carta que el apóstol Pablo le escribió, en esta primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, él le hace dos encargos. Esos dos encargos que le hacen aparecen en el capítulo 1, en el versículo 3 y en el versículo 18. Si usted tiene su Biblia ahí, usted puede fijar su mirada y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo le hizo dos encargos a Timoteo. El primer encargo que le hace, porque dice que Pablo, al partir de Macedonia, dice el versículo 3, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Pues el primer encargo que el apóstol Pablo le había encomendado a Timoteo
es que se quedara en Éfeso y que en Éfeso les ordenara, es una palabra fuerte, pero así es, les ordenara a personas, a falsos maestros que estaban enseñando desde luego falsas doctrinas, o maestros que se encontraban enseñando falsas doctrinas o enseñanzas. Ese era el primer encargo que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo. Si usted dirige su mirada a versículos posteriores, en el 18, usted va a encontrar ahí también otro encargo que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo. Y le dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo. Otra vez aparece la palabra encargo. Porque tengo en cuenta las profecías que se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla. Y voy a leer hasta el versículo 19: y mantengas la fe y una buena conciencia. Hasta ahí me detengo. Amados en el Señor, entonces, el apóstol Pablo le hace dos encargos a Timoteo. Uno es que al estar en Éfeso, les ordenara a los maestros que estaban enseñando falsas doctrinas que ya no lo hicieran. Pero también le dijo que por las profecías que se habían hecho respecto a Timoteo, tenía que pelear la buena batalla, tenía que permanecer en la fe. Amados en el Señor, esta tarea, este encargo que el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo, era una tarea desde luego bastante fuerte, bastante de responsabilidad. Entonces, cuando yo veo cómo un apóstol le encomienda algo a su hijo amado en la fe, me viene a la mente a veces como cuando se nos encomendaron tareas, ya sea en la escuela o alguna tarea en el trabajo, que muy posiblemente para nosotros era complicada o difícil. Para Timoteo en ese momento ciertamente pudo haber sido complicado o difícil. Ciertamente a lo mejor también le pudo haber sido una carga de los encargos que el apóstol Pablo le había hecho. Porque por lo que leemos, Timoteo pudo haber sido un varón, un joven tímido, que a lo mejor no se atrevía a ir y decirles a los maestros, a los falsos maestros, a los que estaban enseñando mal, a decirles de frente y decirles: dejen de enseñar eso. O sea, muy posiblemente haya sido tímido. Por lo que Pablo también le dice en la segunda carta que Dios no le ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder, de dominio propio. O sea, por esas cosas podemos decir que el encargo que el apóstol Pablo le había dejado a Timoteo le había sido un poco difícil, le había sido un poco complicado. Pero el apóstol Pablo le aclaró algo de lo cual nosotros acabamos de leer también. Le dijo por eso, dice: por los encargos que te hago, que tienes que decirles a los falsos maestros que dejen de enseñar eso, por el encargo que te hago, que tienes que pelear la buena batalla, por el encargo que te hago, que tienes que guardar la fe, te digo una cosa, te recomiendo algo. Y no solo a él, sino a la iglesia en Éfeso. Tenía que recomendarle algo. Y es la recomendación que nosotros acabamos de leer. Es esa recomendación que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Y esa recomendación, hermanos, es la que queremos tomar nosotros en esta breve reflexión y enseñanza también, que hace un momento le mostré el título. Se lo vuelvo a compartir en el Señor, y también para compartirle nuevamente lo que dice la palabra del Señor en Timoteo. En Timoteo la palabra del Señor dice así en el primer versículo: así que recomiendo ante todo, y me voy a ir deteniendo a lo mejor palabra por palabra. Dice: así que recomiendo ante todo. Esa palabra que dice recomiendo ante todo, es precisamente algo prioritario, algo que tenía que tomar en cuenta Timoteo antes de que pudiera llevar a cabo los encargos que el apóstol Pablo le había hecho, como el de enfrentar a los falsos maestros y decirles que dejaran de enseñar eso, como pelear la buena batalla, como guardar la fe. Antes de eso,
el apóstol Pablo, por el Espíritu, le dice a Timoteo, antes de todo, antes de que hagas el encargo que yo te dejé para que estuvieras ahí en Éfeso, antes de que hagas ese encargo, antes de que hagas incluso todo, ya no solamente el encargo que Pablo le había dicho que hiciera, sino dice ante todo. Yo recomiendo ante todo. Ahora, la palabra ante todo significa eso precisamente, viene de una palabra griega que es pantón. De hecho, hoy en día se ocupa el prefijo para muchas palabras como pan. El prefijo pan significa todo. Cuando uno escucha la palabra pandemia, tiene un prefijo. Quiere decir que ya la epidemia o la enfermedad se extendió a todo el globo terráqueo. Entonces el prefijo pan está aplicado aquí como una palabra, todo. Cuando nosotros vemos, porque vamos a ver varias veces la palabra todo, aquí en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, nosotros vemos varias veces la palabra todo. Y todo significa todo. Entonces, antes de hacer algo, antes de poder tú entrar a hacer la labor y el trabajo que el Señor te ha dicho que hagas, en este caso me refiero a Timoteo, el apóstol le dice, ante todo te recomiendo algo. Y esa palabra recomendar también la traduce la Reina Valera 60 como exhortar. Pero hermanos, la palabra exhortar no es regañar. La palabra exhortar no tiene que ver con que Pablo le está diciendo, no, Timoteo, tú no oras, ahora tienes que orar. No, el apóstol Pablo está haciendo una recomendación. Y la palabra recomendación, también la NBI la traduce como, la Reina Valera 60 la traduce como exhortar. Y la palabra exhortar viene de la misma palabra que le da el Señor para el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Y el Consolador viene de una palabra griega que es paracleto. Y aquí cuando dice te recomiendo, ocupa una palabra de la misma raíz y dice paracleto. Entonces esta palabra no es en ese momento un regaño, sino tiene que ver con una recomendación de llamar a una persona para que esté al lado de. Entonces Pablo por el Espíritu le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ven, te tengo un llamado, te tengo una invitación para que estés aquí al lado, pero no al lado mío. Te recomiendo que vengas al lado de Dios, porque Dios tiene una encomienda para ti. Entonces, esa recomendación es un llamado. Lo que Dios quiere que entendamos en este momento es que Dios está haciéndonos un llamado, amados hermanos. Dios nos está haciendo una recomendación y una exhortación para estar a su lado. Porque Dios en este momento nos está diciendo a nosotros, quiero que estén aquí a mi lado. Desde luego sabemos que estamos en Él y vivimos por Él, pero este llamado que el Señor hace es ante todo. Esa recomendación, ese llamado, esa exhortación, ese vengan al lado, es ante todo por las palabras que nosotros acabamos de leer. Mire, como referencia, quiero que en algún momento usted pueda leer cómo es que los efesios, porque recuerde que Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso, pero cómo es que se convirtieron ellos. Usted puede ver la historia relatada en Hechos capítulo 19, no lo busque ahorita, pero usted puede ver la historia de cómo llegó el evangelio a Éfeso. Era una ciudad, amados en el Señor, que practicaban la hechicería, que practicaban la idolatría. Principalmente esos dos pecados estaban muy fuertes en la ciudad de Éfeso. Incluso cuando el apóstol Pablo llegó a predicar allí, dice que muchas personas cuando se convirtieron, llevaron todos los libros de magia, de hechicería, dice que los quemaron públicamente. O sea, los efesios fueron impactados por el evangelio del Señor y de esa manera entregan su vida a Cristo y ellos se liberan de
todo lo que el diablo les había engañado, les había atado, los había aprisionado. Pero también dice la escritura en Hechos 19, que narra ahí que eran idólatras. Ellos adoraban a la diosa Diana y le decían la diosa Diana de los efesios. Ellos tenían como una patrona en esa ciudad. Y cuando llega el evangelio con su poder les cambia y les transforma, y ahora ya no iban a adorar a esa diosa, ahora sabían que los ídolos nada son, que tienen manos pero no tocan, que tienen ojos pero no ven, que tienen pies pero no caminan. Tanto así que se armó un alboroto porque las personas que estaban en el templo de la diosa Diana, dice que vendían estatuillas, y ahora el negocio se les venía abajo porque la gente decía, en verdad, estos no son dioses, esta no es diosa, Dios es el Dios verdadero. Pero bueno, hermanos, en ese contexto se convierten los efesios, en ese contexto llegan a conocer a Cristo. Por eso usted, cuando puede entender cuál es la condición de la iglesia, cuando el apóstol Pablo le dice, quédate en Éfeso, también podemos ver, amados en el Señor, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta que los fundamenta en la identidad con Dios. Es una carta que les dice lo que son en Cristo y lo que tienen en Cristo y cómo deben de comportarse los que están en Cristo. Y al final, en el capítulo 6, el apóstol Pablo les dice a los Efesios, porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y ahí es donde encontramos, hermanos, la armadura de Dios y todo eso, pero lo da al final del capítulo. Entonces, vea cómo en la ciudad de los Efesios y en la iglesia de los Efesios, ciertamente había una lucha y una guerra espiritual continua, tal vez más fuerte que en otras ciudades, pero cierto en el Señor, hermanos, que el apóstol Pablo, por el Espíritu, les pudo impartir esa palabra. Ahora, quiero que vea también que no solamente la Biblia nos da referencia de cómo llegaron los Efesios a Cristo, y luego en la carta a los Efesios. Si usted busca en Apocalipsis, se va a dar cuenta que una de las 7 iglesias a las que el Espíritu del Señor les escribe, a las que Jesucristo les da su palabra, es una de ellas, la de Éfeso. Y a ellos les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto quiere decir que la iglesia de los Efesios también en algún momento participó de un gran mover del Espíritu, de una gran conversión del Señor, participó también del fundamento de la verdad por la carta que Pablo les escribió, pero también hubo un momento en que ellos enfriaron el amor que tenían por Dios y ya estaban haciendo las cosas solamente por hacerlas. Amados en el Señor, cuando el apóstol Pablo entonces le escribe a Timoteo, le muestra otra condición en la que se encontraba la iglesia de los Efesios, la iglesia en Éfeso, perdón. Era una iglesia que en ese momento estaba pasando por bombardeos que tenía de falsas doctrinas y de falsos maestros. Y amados en el Señor, en cualquier circunstancia que esté atravesando la iglesia, ya me refiero, por ejemplo, a la iglesia hoy en día, cualquier circunstancia que esté atravesando incluso algún cristiano, así como lo estaba atravesando la iglesia de los Efesios, Dios siempre tendrá una palabra para nosotros. Dios siempre estará hablando a la vida de cada uno de nosotros. Así habló en aquel tiempo a la iglesia de los Efesios y Dios le mandó un siervo para que él pudiera en ese momento detener a los falsos maestros, pelear la buena batalla de la fe, y ese varón era Timoteo. Y Pablo por eso le hace una recomendación, Pablo por eso le hace una invitación para que se ponga del lado de Dios, y le dice ante todo, el Señor quiere que se haga algo. Y amados en el Señor, guarde esto en su corazón, porque ante todo, primero es oración. Ante todo, primero es orar delante del Señor. Y eso es lo que quiero compartirle a usted. Esta recomendación, esta exhortación que el apóstol Pablo le hizo a nuestro amado hermano Timoteo y a la iglesia de Éfeso, es una recomendación que el Espíritu nos las dejó escrita
para estos tiempos también. Amados en el Señor, hoy en día también la iglesia de Jesucristo está siendo bombardeada por falsos maestros, por personas que quieren impartir una enseñanza que no es la enseñanza bíblica. Y no solamente una enseñanza teórica, no solamente una enseñanza escrita, sino una enseñanza de vida. Porque como veíamos el jueves pasado a través de la administración del apóstol Jorge, veíamos que la sana doctrina no radica en las palabras correctas, sino que la sana doctrina radica en una vida correcta. Se pueden decir las palabras correctas, pero no tener una vida correcta. Y la sana doctrina es vivir una vida correcta. Pero para poder vivir una vida correcta, necesitamos llevar a cabo esta recomendación que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo, le hizo a la iglesia de los Efesios y también nos la hace hoy en día a nosotros. Por eso esa palabra, y yo la subrayo cuando le comparto ese versículo que está apareciendo nuevamente en su pantalla, así que recomiendo, ante todo, por sobre todas las cosas, tómenlo como una prioridad, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Hay algunas palabras ahí que parecieran ser iguales, pero no lo son. Dice ahí que ante todo se hicieran plegarias, se hicieran oraciones y se hicieran súplicas y también acciones de gracias precisamente por todos. Y vuelvo a repetirle, hermano, aparece otra vez la palabra allí, todos, aparece la palabra todos. La recomendación que el apóstol le hizo a Timoteo es que se hicieran algunos ejercicios espirituales. Uno de ellos era que se hicieran plegarias, otro que se hicieran oraciones, súplicas y también acciones de gracias. ¿Por cuántas personas? Dice la Biblia que se hiciera por todos, dice la Escritura. Entonces, quiero compartirle esto de plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias, así de una manera general. Por ejemplo, plegaria es un ruego. Plegaria, como tiene que ver con rogar, tiene que ver con insistir y pedir algo de continuo, hermanos. El Señor dice que por todos los seres humanos, por todas las personas, debemos hacer plegarias o ruegos. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Y plegaria es estar insistiendo. Y ahora, cuando una persona hace una plegaria como tal, debe de tener una actitud de humildad para con quien va a hacer la plegaria. Una plegaria, hermanos, tiene que ver con rogar. Y el orgullo aquí no cabe para nada. Y ciertamente, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros si en verdad nosotros somos gente que hace plegarias ante Dios? Desde luego, porque estamos hablando de hacer plegarias ante Dios. Fíjese que cuando uno es orgulloso y no lo muestra ante los demás, por ejemplo, no lo muestra ante los demás, uno dice, bueno, yo ante Dios sí me humillo, pero ante las personas no me humillo. Quiero decirle algo, que si no es capaz una persona de humillarse ante los demás, ante su prójimo, incluso a veces rogar, porque dice, hay un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, dice, habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. ¿Por qué se dice este dicho? Porque las personas no estamos acostumbradas a rogar, no estamos acostumbradas a pedir algo en ruego, por el orgullo que gobierna a veces al ser humano. No podemos ser insistentes en algo que queremos y humillarnos y llegar con la cabeza agachada. No podemos nosotros llegar con alguien y decir, te pido por favor que si lo puedes hacer. A veces el orgullo no deja a las personas hacer esto.
Pero delante del Señor, el apóstol Pablo dice, por todos los hombres. Es más, mire hermano, cuando nosotros vamos a pedir algo para nosotros, en otras personas, el rogar, el decir, por favor, dámelo, lo necesito, nos es difícil. Entonces en el Señor debemos de tener un corazón humilde para poder hacer una súplica, para poder hacer una plegaria, para poder hacer un ruego y llegar con Dios y decirle, Dios, te vengo a pedir algo que no es para mí, que es para otra persona. Y te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro, y estamos ahí de continuo. A veces, hermanos, ciertamente decimos, por ejemplo, cuando enviamos el nombre de personas por las cuales estamos orando, ¿cuál ha sido nuestra actitud cuando vemos el nombre de una persona? Realmente, ¿quiénes de los que me están escuchando se han dado el tiempo para nombrarlos delante de Dios y hacer una súplica por él? Muy posiblemente nada más tomamos el nombre y decimos, Señor, pongo en tus manos a esta persona, y dan el nombre, y ahí está. Y luego nuestra conciencia a lo mejor nos dice, yo ya oré por él, yo ya oré, ya lo puse en las manos de Dios. Pero le hago una pregunta, ¿suplicó? Le suplicó el Señor que lo sanara, le dijo, sánalo, Señor, te pido que lo sanes, sánalo, Señor. ¿Cuántas veces le suplicaste al Señor que lo sanara? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor que lo salvara? ¿Cuántas veces? Porque aquí suplicar quiere decir dejar el orgullo y empezar de rodillas a decir, Señor, te suplico por estas personas. Esas palabras que aparecen ahí, esa recomendación que nos hace el Señor, es un llamado para que la iglesia que nosotros, a la cual nosotros pertenecemos, seamos una iglesia como el Señor dijo que somos, una iglesia intercesora, que suplica por otros, que le pide al Señor por otros. Y la palabra plegaria significa rogar, rogar y rogar. Y rogar es pedir una vez, pedir otra vez y pedir otra vez hasta que se conceda. El día de ayer sábado, los que estuvieron en la oración, les leímos dos parábolas que nuestro Señor Jesucristo expresó. Y una de ellas fue la persistencia o la insistencia de un varón que tenía un vecino y que tenía un amigo, por cierto, su vecino prácticamente era su amigo, pero que a él le llegaron visitas y tenía que atender a las visitas, pero él no tenía con qué atenderlas. Entonces dice que a medianoche fue a tocarle a su amigo y a decirle, amigo, llegaron visitas, necesito, no sé, café, les voy a dar un café tapado, pero no tengo ni café, ni azúcar, ni pan. ¿No tienes por ahí café, azúcar y pan? Y a tocarle a medianoche. Yo sé que a lo mejor usted saldría con gusto y diría, no, sí, hermano, lo que quieras, pero bueno, a medianoche, hermano, ya estando en uno de los sueños más profundos, y si estamos en uno de los sueños más profundos, aunque sea el amigo, siempre va a ser un poco molesto, porque no era una necesidad que urgiera, era algo que él pudo haber resuelto a lo mejor en otro lado, pero fue con el amigo. Y hermanos, dice la Escritura al final, dice, le dará lo que quiere, o le dará lo que le está pidiendo. Dice, no porque a lo mejor sea su amigo, sino por la insistencia que tuvo en ese momento, es más lo inoportuno que fue. Amados en el Señor, ¿qué tan inoportunos hemos sido con Dios? ¿A qué horas le hemos dicho al Señor, Señor, te pido por esta persona, te pido por la humanidad, te pido en el nombre de Jesús, quiero orar por ello, y el Señor nos despierta y somos inoportunos con Dios? ¿Hasta cuándo, hasta qué momento hemos sido nosotros inoportunos? Entonces, si el Señor está diciéndole a Timoteo y le dice, te recomiendo que se hagan plegarias, el Espíritu del Señor en estos días también nos está diciendo, te recomiendo que se hagan plegarias. Y la otra parábola, que es la de la viuda que tenía un problema con su adversario,
y que dice que iba con el juez injusto y no le hacía caso al juez, no le resolvía la situación y el problema. Entonces dice que iba día tras día y el juez dijo, para que esta vida ya me deje de molestar, para que ya no me esté molestando, le voy a hacer justicia. Pero dice la Escritura, amados en el Señor, que al final de la parábola dice, ¿acaso no les hará justicia al Señor los que claman, los que le piden al Señor de día y de noche? O sea, a todas horas. Amados en el Señor, si usted ha estado pidiendo por alguien, si usted ha estado pidiendo por algo, siga pidiendo. Si sabe que el Espíritu del Señor le llevó a hacer esa plegaria, esa súplica, esa oración, siga pidiendo, porque el Señor está escuchando y a su tiempo enviará la respuesta. En el momento oportuno el Señor enviará la respuesta. No deje de seguir pidiendo. Es más, la primer parábola de la cual hablé termina diciendo, porque el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que toca, se le abre. Así es que en el nombre del Señor, la recomendación que Pablo por el Espíritu le hizo a Timoteo es que se hicieran rogativas, que se hicieran plegarias, que se hicieran oraciones por todos los hombres. Y en el nombre del Señor, hermano, tenemos que pedir y rogar por otros. Tenemos que pedirle como si fueran nuestros hermanos. Fíjese que a veces puede darse la situación de que como es una persona que no conocemos, que a veces no es nuestro familiar, no tenemos la misma intensidad de súplica, de ruego y de oración para una persona que sí es cercana a nosotros. Puede darse el caso de que tu hijo enferme, puede darse el caso de que tu hijo se vea al borde de la muerte, o tu esposa, o tu esposo, o algún pariente muy cercano y querido por ti. No sé si te has dado cuenta, pero a veces no pedimos de la misma forma que estamos pidiendo por el nombre de una persona que nos enviaron y no conocemos. El Espíritu de Dios nos recomienda que oremos de igual manera por todos. Que oremos por la persona que se envió el nombre como si fuera nuestro hijo. Que oremos por la persona que nos enviaron el nombre como si fuera nuestro padre, como si fuera nuestra esposa o nuestro esposo. Que estemos pidiéndole al Señor con la misma intensidad con la que le estamos rogando por algún milagro, por alguna persona que es cercana a nosotros, lo mismo estemos orando por una persona lejana a nosotros. Lo mismo el Espíritu Santo pondrá ruego. Y una de las cosas, hermano, que el Señor me está poniendo en este momento, es que quien nos ayuda, esa recomendación que el apóstol le hizo a Timoteo, es para que se dejara guiar por el Espíritu que le habitaba, el Espíritu Santo. Y usted y yo sabemos muy bien, como lo expresaban hace un momento nuestros hermanos, a veces no sabemos, o más bien siempre no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros empieza a orar a través de nosotros. El Espíritu Santo empieza a suplicar. Y amados en el Señor, cuando yo veo la palabra, que se hagan rogativas, peticiones, súplicas, oraciones, que es lo que estamos viendo, que se hagan de esa manera, dice que es por todos los hombres. Por todos los hombres. Hermanos, es tiempo en el Señor, por eso cuando uno se pone a interceder y a orar en el Espíritu de Dios, lo que nos falta es tiempo. Muy posiblemente hace un momento que nuestros hermanos estaban orando, habíamos muchos espectadores, habíamos personas que solamente estábamos oyendo lo que ellos oraban, e incluso a veces hasta juzgábamos lo que ellos estaban orando. Pero muy posiblemente nos quedamos callados, empezamos a pensar otras cosas, nuestra mente empezó a divagar y ya no nos unimos a la oración. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cuando oremos todos, oremos por todos. Y oremos también por toda la humanidad. Yo entiendo de parte del Señor, hermano, que este es un tiempo, hermana y hermano en el Señor, de que la iglesia se levante como lo que es, una iglesia intercesora en el Señor.
Una iglesia que ora de día y ora de noche y ora a cada momento del Señor. Que cuando nos juntamos oramos. Que no somos espectadores de la oración. Que no estamos solamente oyendo lo que otro ora, ni juzgando lo que otro ora. Que juntamente todos nos reunimos en el Señor para orar y para clamar a Dios. Por eso el apóstol por el Espíritu recomienda a Timoteo y a la iglesia de Éfeso y nos recomienda a nosotros por sobre todas las cosas. Oren al Señor. Ante todo oración. Ante todo oración. Entonces, amados en el Señor, este tiempo en que el mundo está padeciendo también, la iglesia debe de estar suplicando, la iglesia debe de estar orando, la iglesia debe de estar pidiendo al Señor continuamente por todos los hombres. Debemos de estar clamando al Señor. Y la pregunta es también, bueno, ¿y qué debemos de estar pidiendo? ¿Qué debemos de estar clamando? Versículos posteriores, versículos siguientes nos dice cómo. Pero antes de pasar a eso, también el apóstol Pablo le dijo algo bien interesante. Y le dijo que no solamente se hicieran plegarias, oraciones o ruegos, sino que también se hicieran acciones de gracias. Y esas acciones de gracias y esas súplicas y esas plegarias que se tienen que hacer por todos los hombres, el Señor, a través del Espíritu, le dijo que especialmente se hicieran también por un grupo de personas. Y quisiera que viera conmigo también en la Escritura, después de leer el versículo 1 que aparece en su pantalla, que le recomienda ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, y recalco la palabra por todos, dice el versículo 2, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Amados en el Señor, yo no conozco el corazón ni la oración de ustedes que hacen en secreto, pero sea sincero con usted mismo, porque yo me hice este examen también a mí. Usted, de manera personal, le ha dado gracias a Dios por la vida del presidente de la República Mexicana. O sea, le ha dicho, Señor, gracias te doy por el presidente que tenemos. Otra cosa, usted le ha dado gracias a Dios por el presidente, por el gobernador más bien del estado, el que nos está gobernando ahorita, Cuauhtémoc. Le ha dado gracias al Señor por este gobernante. Le ha dado gracias a Dios por el presidente que tenemos aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, Carranza. Le ha dado gracias al Señor y ha dicho, Señor, te agradezco por el presidente municipal que nos diste. Te agradezco por el gobernador del estado que en este momento está ejerciendo esa función. Te agradezco por Andrés Manuel López Obrador, por lo que él es en este momento el presidente de esta nación. Hemos orado por los diputados, los senadores, agradeciéndole al Señor porque ellos están en ese cargo, o solamente los hemos criticado, o solamente nos hemos unido con las demás personas a criticar cómo están gobernando. Hemos orado y hemos pedido por el secretario de Salud, que tienen que tomar determinaciones y decisiones y que las tienen que expresar abiertamente y que están, amados, expuestos a que todos los millones de mexicanos que somos, más de 120 millones de mexicanos, estemos criticando sus decisiones. Nos hemos nosotros detenido un momento a decirle, gracias Señor por la vida de este presidente. Muy posiblemente usted no le dé gracias a Dios por el presidente porque no es del partido que usted del cual estaba o está adherido. A lo mejor usted no tiene el mismo partido que él y por eso ni gracia le dio al Señor, ni gracia le dio cuando ganó. Al contrario, dijo, ¿cómo fue a ganar ese hombre? Pero recuerda, hermano, que el presidente no está ahí porque él haya querido. El presidente está ahí porque Dios lo puso. Y entonces debemos de empezar a agradecerle al Señor por la vida de él. O muy posiblemente haya otros que estén en este momento diciendo, no, yo sí le he dado gracias a Dios por el presidente porque me llega mi ayudita cada mes.
porque entonces sí estoy prosperando, porque entonces sí estoy en bienestar, porque entonces sí tengo el apoyo y la ayuda del gobierno. Gracias, Señor, por el gobierno que tú has puesto, porque tengo mi ayudita. Amado en el Señor, si usted es una persona que está agradecida por lo que le dan, en el nombre del Señor yo le digo, aquí la Escritura dice, tú tienes que agradecer si te dan o no te dan. Tú tienes que agradecerle a Dios y decirle, Señor, gracias, porque si está llegando esta ayuda, gracias, Señor. Pero si no te la dieron, a lo mejor tú empezaste a criticar y a decir, no, este gobierno no ayuda en nada, no da nada. Hermanos en el Señor, puede haber personas que en este momento, en vez de estar bendiciendo y dando gracias a Dios por el gobierno, están maldiciendo. Pero los hijos de Dios somos llamados, ante todo, a dar gracias a Dios por el gobierno que tenemos, a darle gracias a Dios, sea que te hayan dado una ayuda, sea que no te la hayan dado, sea que estén gobernando bien o no estén gobernando bien, sea que estén tomando buenas decisiones o no estén tomando buenas decisiones. Nosotros, el Señor nos llama a levantar nuestras manos y a decir, Señor, gracias por el presidente, gracias por el gobernador, gracias por el presidente que está aquí, Señor, en este municipio llamado Coatzacoalcos. Te damos gracias por la vida de ellos, Señor. Y amados en el Señor, usted y yo empezaremos a ver, en el nombre del Señor se lo aseguro, que empezaremos a ver un cambio en el ámbito espiritual de las personas que nos gobiernan. Porque si bien Pablo le dijo a Timoteo, ora por todos, él le dijo, haz una oración especial, haz una plegaria especial, haz un ruego especial por las personas que nos gobiernan. En aquel tiempo había los reyes, había los emperadores. Recuerde que estaban bajo el imperio romano. Y el apóstol Pablo le dijo, rueguen, pidan, oren por el imperio romano, oren por quien los gobierna, oren por los griegos, oren por todas las personas. Los efesios tenían que seguir orando, amados en el Señor, por las personas que adoraban a la diosa Diana. Tenían que seguir orando por las personas que en algún momento no se convirtieron a Cristo y seguían practicando la magia, seguían practicando la adivinación. Los que no quemaron sus libros y se quedaron con ellos de magia, los efesios tenían que seguir orando. Tenían que seguir orando también los efesios por sus propios hermanos. Amados en el Señor, cuando veo en la Escritura cómo es que también los efesios dejaron su primer amor, hermanos que todavía mantenían su primer amor, tenían que estar orando por los que habían dejado su primer amor. Tenían que estar rogándole al Señor, tenían que estar pidiéndole al Señor, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos. De la misma manera, el Señor nos está convocando, iglesia de Jesucristo, iglesia amada del Señor. El Señor nos está convocando y nos está haciendo ese llamado para que no dejemos de pedir, para que no dejemos de orar, para que no dejemos de rogarle al Señor y de decirle, Señor, presentamos la vida de nuestros hermanos del mundo, de las autoridades de manera especial, la presentamos delante de tu presencia, Señor. Y eso, amados hermanos, cuando oramos por todos, cuando oramos especialmente por los gobernantes y las autoridades que están en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, hay un propósito. Y el propósito es lo que nos muestra la palabra del Señor, que ahí donde estamos leyendo nosotros en Timoteo, ahí nos muestra el propósito. Dice que hicieran oraciones rogativas especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, y muestra el propósito. No dice solo el por, sino dice el para. Dice, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Amados en el Señor,
aunque estamos, por ejemplo, en el tiempo ahorita de cuarentena, o como algunos ya le han llamado, la cuareterna, porque no sabemos cuándo va a terminar, la delincuencia no ha parado. Al menos aquí en Coatzacoalcos la delincuencia no ha parado. La delincuencia empezó a tomar nuevas formas, a lo mejor para un momento porque ya no había a quién extorsionar, a quién robarle, y empezaron a planear nuevas cosas. La venta de droga no ha parado, los asesinatos siguen habiéndolos. Muy posiblemente se detuvieron un poco, pero sigue habiéndolos. Ahora asaltan gasolineras, ahora a lo mejor no están secuestrando, pero están haciendo robos a las viviendas. La ciudad sigue alborotada en ese espíritu de violencia, en ese espíritu de robo. Sigue, hermano, esto sigue. Veía yo un video como aquí en Coatzacoalcos, un asaltante le roba a una persona y luego dice que una camioneta los persigue hasta donde estaban y los arrolla. O sea, la gente ya no se está dejando. Y eso engendrará cada día más violencia. Eso engendrará cada vez más odio hacia los criminales. Pero el Señor, amados, me ponía en ese video verlo, y cuando lo vi dije, Señor, estaba en mi mente pensando y digo, ¿qué haría yo si llegaran a robarme, si llegaran a asaltarme, si se llevaran algo de mi casa? O que tuviera la oportunidad incluso de hacerle daño a alguna de estas personas. Amados en el Señor nos lleva a orar antes de que eso pase. El Señor nos lleva a suplicar y en este momento a decirle, Señor, te rogamos por esas personas. No te pedimos que los arrojes al infierno, te pedimos que se conviertan a ti, Señor. ¿Para qué? Porque dice la Escritura que si oramos y hacemos plegarias, viviremos con paz y con tranquilidad. Amados en el Señor, ciertamente hoy ya no nos deja salir el asunto del virus, ciertamente ya no nos dejan salir, pero amados, antes también ya el salir de noche, el salir a lugares que no estuvieran tan concurridos, era de no tener tranquilidad. Entonces, la ciudad en la cual vivimos es una ciudad violenta y sigue siendo violenta. Pero en el nombre del Señor, por eso el Señor nos lleva a orar y a clamar, a pedirle al Señor. ¿Para qué? Para que vivamos con paz y con tranquilidad. Hermanos, yo sé que ustedes como yo anhelamos que ya dejemos de ser una ciudad violenta y que sea una ciudad de paz y de tranquilidad. Si la iglesia, y no me refiero solo a un grupo como nosotros, sino la iglesia en toda esta ciudad, nos unimos a clamar y a orar por las autoridades. ¿Cómo tiene, hermanos, una relación tan íntima la paz y la tranquilidad en una ciudad cuando se ora por las autoridades, cuando se ruega por las autoridades? Esto es algo que el Espíritu del Señor puede hacer a través de su iglesia, a través de nosotros. Y fíjese, hermano, que el versículo dice que también para que llevemos una vida piadosa y digna. Y la oración de súplica, de ruego por las autoridades, tiene una relación también estrecha con la vida piadosa y digna. Hermanos, el pecado también surge de una manera tremenda entre las personas que no conocen al Señor. Ese es su estilo de vida, el estilo de vida de pecado. Amados en Cristo, y si nosotros empezamos a verlo como algo normal, nosotros no le estamos suplicando al Señor, no estamos orando ni por las autoridades, ni tampoco por las personas, por todos. Eso se va haciendo cada vez mayor. Y desafortunadamente, o sea, lo que está aconteciendo aquí en la ciudad, hermanos, ciertamente es el maligno, el diablo, los demonios, pero mucha responsabilidad la tenemos la iglesia. Porque si la iglesia hubiera estado haciendo el papel que le correspondía, estaríamos viviendo en paz y tranquilamente.
Dios para este tiempo está haciendo un llamado a la iglesia a despertar a la plegaria, despertar al ruego, a decirle en cada momento al Señor, te pedimos por esta ciudad. Hermano, por un momento como que en mí bajó la guardia y dije, Señor, ¿cuándo va a ser esto una villa de tu Espíritu Santo? Porque te lo hemos pedido, pero no te lo hemos estado rogando día y noche, no hemos estado clamando en una plegaria continua de oración, Señor, y queremos pararnos en la brecha y hacer que esta ciudad sea sacudida por el poder del Espíritu Santo. Iglesia de Jesucristo, iglesia formando vidas. El Señor nos está haciendo un llamado a clamar día y noche por las autoridades, día y noche por las personas, porque esto, hermano, en el nombre del Señor está siendo sacudido, pero también la iglesia se está levantando en el poder de Jesucristo. Somos una iglesia intercesora, somos una iglesia que hará el cambio en el nombre del Señor para este tiempo. El Señor nos está llamando. Recuerde que todos los sábados estamos teniendo una cita a las 6 de la mañana y será un despertar no solamente físico, será un despertar espiritual para todos los que estamos oyendo y estamos escuchando en este momento y para los que están oyendo en el ámbito espiritual. Por eso, hermanos, si la iglesia no lleva una vida piadosa y santa, uno de los factores por la que no está viviendo la iglesia en piedad y en santidad es porque le ha faltado interceder, es porque le ha faltado orar, es porque le ha faltado rogarle al Señor por las autoridades y por toda la comunidad que nos rodea. Amados en Cristo Jesús, niños, jóvenes y adultos, no nos durmamos, despertemos a clamar al Señor, despertemos a hacer plegaria y a hacer ruego. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. No solamente hagas una oración que evita, no solamente susurres, no solamente expreses poquitas palabras. Abre tu boca por el Espíritu, porque el Espíritu te pondrá a clamar y a pedir y a decir, Dios, actúa en este tiempo, actúa en este tiempo. Es Dios haciéndonos ese llamado, es Dios queriendo que nosotros, amados en el Señor, respondamos a lo que Él nos está invitando en este tiempo. Quiero que leamos nuevamente los versículos y también lo que falta de la cita bíblica que leí al principio. Dice que hay un propósito para que nosotros, por el cual más bien nosotros oremos, hagamos plegarias y oraciones y acciones de gracias. Y es para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Si la iglesia de Jesucristo no tiene estas características todavía como llevar una vida piadosa y digna, es porque nos ha faltado clamar al Señor. Una de las causas es porque nos ha faltado clamar al Señor, pedir al Señor, rogar al Señor por todas las personas y por las autoridades. Pero quiero que vea el versículo que a continuación, el 3 de 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Ahora el versículo 3 dice, amados, el clamar, el pedir, mire lo que dice el versículo 3. ¿Esto es qué? Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Repita conmigo esta palabra. Esto es bueno. Esto es bueno y agradable ¿para quién? Para Dios, amados hermanos. El Señor está esperando que la iglesia le suplique, que la iglesia llegue y no solamente una vez toque la puerta. El Señor está diciendo, vuélvela a tocar. El Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús. El Señor te está diciendo, te desperté para que clamaras, te desperté para que suplicaras, te desperté y volviste a dormir. El sueño te volvió a vencer, pero te volveré a despertar, dice el Señor, porque llegó la hora de terminar con tu sueño
y llegó la hora de despertar. El Señor quiere oír tu voz. El Señor quiere oír mi voz. El Señor quiere oír nuestra voz, iglesia. El Señor está diciendo, quiero escuchar su voz, que me estén pidiendo, que me estén suplicando, para que yo pueda actuar en la vida de las personas que me necesitan. El versículo 4, y concluyo con esto. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. La pregunta que me hice yo, hermanos, y que se la puede hacer usted ahorita. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Y usted y yo queremos? ¿Usted y yo queremos que todos sean salvos? ¿Usted y yo queremos que la persona que parece que sea nuestra enemiga sea salva? Estamos pidiendo con esa intensidad delante del Señor, con esa súplica y con ese ruego de que sea salvo, de que sea salva la persona que a lo mejor le caemos mal. Estamos orando para que sea salvo nuestro presidente en este tiempo, porque Dios quiere que nuestro presidente sea salvo, Dios quiere que el gobernador de este estado sea salvo, Dios quiere que el presidente de este municipio sea salvo, Dios quiere que la persona que es su vecina, que es su vecino, sea salvo. Dios quiere. En el corazón de Dios está que todos sean salvos. Por eso, desde antemano ya había provisto el sacrificio de Cristo, porque Dios quiere. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a resucitar, a ascender a la diestra del Padre, y un día vendrá. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Es más, si tú estás escuchando esta palabra, hoy Dios quiere que seas salvo. Si tú no eres salvo, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, Dios quiere que tú seas salvo. La pregunta es, ¿nosotros queremos? ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres que otro sea salvo? Lo primero que tenemos que hacer ante todo es orar. Ante todo debemos de orar al Señor, debemos de rogar y debemos de suplicar. Viene un tiempo, amada iglesia, el Señor lo había estado hablando, viene un tiempo donde la iglesia no susurrará oraciones, las gritará delante del Señor, no para que otras personas le escuchen, no para que otras personas le oigan. Muchos entrarán a su cuarto, a su habitación, donde está su cuarto de oración, y ahí orarán a Dios. Y eso se verá reflejado en las oraciones públicas. Eso se verá reflejado en las oraciones que hagamos aquí en adelante, rogando, suplicando, pidiéndole al Señor que Él se manifieste en este tiempo, que la gloria de papá se manifieste en este tiempo. Amados en el Señor, las cosas grandes nunca fueron grandes, no siempre han sido grandes. Las cosas grandes, muchas de ellas iniciaron siendo pequeñas. En este tiempo, lo grande que Dios quiere hacer a nivel mundial ha empezado con pequeño. Y en este tiempo, ante todo, oración. En este tiempo, ante todo, oración. Ante todo, súplica. Ante todo, ruego. Antes de cualquier cosa, ora al Señor. Porque así como Timoteo tenía que enfrentar a los falsos maestros, así como Timoteo tenía que pelear la buena batalla, así como Timoteo tenía que guardar la fe y tenía que pastorear la iglesia a los efesios, así usted puede tener un encargo también hoy de parte del Señor. Su vida tiene un propósito. Su vida tiene un encargo de parte de Dios. Dios le dio una tarea que hacer. Y antes de hacer esa tarea, es necesario orar al Señor, suplicar por las personas, hacer oraciones, ruegos y plegarias delante de nuestro Padre Celestial. Iglesia del Señor, amados en Cristo Jesús,
En estos días le hemos estado convocando a orar los sábados, pero el Señor, hermano, nos está llamando a todos a convocarnos a diario y en cada momento. Tal vez no sea por esta plataforma, pero sí sea de manera personal o familiar, que el Señor nos ponga a clamar, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan, procedan a arrepentirse. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Así es que, amados en el Señor, viene tiempo de compartir, viene tiempo de hablar del Evangelio, pero es necesario antes orar, rogar, pedir, para que el camino se vaya allanando y venga lo que tenga que venir en el Señor sobre esta hermosa ciudad. Amados en el Señor, ¿qué haremos? Roguemos, supliquemos, oremos y demos gracias al Señor por todos los hombres, en especial por los gobernantes, en especial por los presidentes, en especial por las autoridades que el Señor ha puesto en este tiempo. Yo le pido en el Señor que lo hagamos en este momento, que se ponga de pie, que se ponga de rodillas, que se humille ante el Señor y empiece a clamar al Señor y a decirle: Padre, te quiero pedir, te quiero suplicar, te suplico, Señor. Si a usted es una de las personas que no le gusta rogar, yo le pido que baje su orgullo en este momento, porque es el momento de rogar. Si usted a lo mejor pensó y dijo: ya le pedí a Dios una vez y no me contestó, entonces ya no le vuelvo a pedir, vence tu orgullo en este momento. Si se te olvidó lo que pediste, el Espíritu te está recordando nuevamente que le pidas y le clames y le ruegues y le digas: Señor, por favor, hazlo. Recuerde que hubo una mujer sirofenicia que llegó y le rogó a Jesucristo que sanara a su hija. Y el Señor le dijo: no es lícito que eche yo la comida de los hijos a los perros. Y la mujer le rogó y le dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Le rogó y recibió. ¿Cuánto más usted, que es hijo, que le va a rogar? Y no es un hijo caprichoso, no es una hija caprichosa que está queriendo, como cuando el hijo se emberrincha y le está pidiendo a la mamá unas sabritas o le está pidiendo alguna comida chatarra. No es un berrinche el que usted va a hacer. Es un clamor del Espíritu para que el Señor ejecute su palabra, para que el Espíritu de Dios convenza de pecado a las personas que van a escuchar el mensaje a través de la vida de usted. El Espíritu del Señor en este tiempo estará actuando poderosamente. Hermanos, desde ahí, humíllese bajo la poderosa mano de Dios y empiece a clamar, empiece a orar, que el Señor vea esa actitud no solamente del corazón, porque a veces decimos: yo en mi corazón estoy pidiendo, pero se tiene que ver también en su cuerpo. Se tiene que ver una actitud de espíritu, alma y cuerpo que se está humillando ante la presencia del Señor. Por eso yo le pido, iglesia amada del Señor, ahí en su casa, doble sus rodillas, humíllese ante el Señor y empiece a pedirle. Si usted es una persona que nunca le ha agradecido a Dios, que nunca le ha suplicado al Señor por los gobernadores, por el vecino, por la vecina, por su compañero, su compañera, es momento de clamar. Es momento de suplicar y decirle: Señor, necesita de ti mi compañero. Necesitan de ti, Señor, las personas que están en una cama con una enfermedad incurable. Las personas que están entubadas necesitan de ti, Señor. Te suplico, papá, que actúes en este momento sobre la vida de ellos. Te suplico, Señor eterno, que tengas misericordia, Padre. Te ruego, Señor amado, por los que han de creer en ti, Señor. Te ruego, Señor eterno, que por favor los cures, que por favor los sanes. Señor,
no permitas que se mueran sin conocerte a ti. Padre, no permitas que se mueran sin conocerte a ti. Hacemos un alto, Señor, a este genocidio. Hacemos un alto a estas muertes, Padre. No más muertes, Señor, sin propósito. Que si han de morir, que se mueran conociéndote. Y si han de vivir, que vivan conociéndote, Padre. Te alabo, Señor bendito, por lo que tú haces. Te alabo, Señor eterno, porque la oración de la iglesia en este momento está haciendo que los cielos sean traspasados. La oración de la iglesia está llegando a las autoridades que nos gobiernan. La oración de la iglesia está llegando a cada una de las personas por las que estamos clamando y orando, Señor. La iglesia, Señor, esa parte de la iglesia que estaba dormida, despierta. Esa parte de la iglesia que no clamaba, en este momento la llamas a clamar. Que no rogaba, la llamas, Señor, a rogar. A pedirte que por favor hagas, Señor, tu perfecta voluntad en las vidas de las personas. Señor, si hay alguien que dice, yo he estado rogando, yo he estado orando, llévalo a más profundidad, Señor. Llévale a lo más profundo, Señor, para que surja un clamor más grande de en medio de él, de en medio de ella, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Llévanos a un clamor mayor. Llévanos a una súplica mayor, Señor. Llévanos a un ruego mayor del Espíritu Santo, Padre. Que se involucre nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para estar clamando delante de ti. Ya no más oraciones que solo se susurren, Señor. Viene un clamor de partes del Espíritu, Señor, en la vida de las personas cuando interceden, de la vida de la iglesia cuando va a interceder. Padre, en el nombre de Jesús, tú haces algo, Señor, poderoso y sobrenatural en la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo. Glorifícate en los oyentes. Glorifícate en la iglesia. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén.